Buenos días, estimados asistentes en el curso. Quiero darle la bienvenida al 26º Congreso Internacional de Imagen y el 15º Curso Nacional de Imagen Vascular Músculo-Esquelético. Hoy les voy a presentar precisamente el tema de lesiones del tallo. Mi nombre es el doctor Sergio Martínez del área de resonancia magnética, soy médico radiólogo y vamos a comenzar precisamente con lesiones del tallo cerebral por resonancia magnética. El objetivo precisamente es revisar las distintas patologías que afectan al tronco cerebral y resaltar el valor de los hallazgos característicos por imagen en resonancia magnética en los distintos diagnósticos etiológicos a este nivel generalmente. Como introducción podemos decir que el tallo cerebral es una estructura anatómica donde se ubica la mayoría de los núcleos de los pares craneales y por lo tanto es un asiento de distintas patologías. Las lesiones en el tronco o en el tallo cerebral producen síntomas como una afectación de pares craneales, también podemos tener manifestaciones cardiorrespiratorias y un compromiso neurosensorial. Realmente la utilidad de la resonancia magnética aporta una valiosa información con respecto a este nivel de las alteraciones estructurales que encontramos en esta región. ¿Qué lesiones encontramos a nivel de tallo cerebral? Pueden ser tumorales, pueden ser traumáticas, pueden ser infecciosas, desmineralizantes, neurodegenerativas, incluso también puede haber lesiones vasculares en esta región. Voy a comenzar con las lesiones tumorales precisamente y vamos a hablar del glioma del tallo. Sabemos que el glioma del tallo es un tumor grado 2 de la ONU. Generalmente afecta a niños y adolescentes. El grupo de edad de la presentación de estas lesiones va entre los 10 y los 20 años. No quiere decir que no vaya a estar por arriba de los 20 años. Sabemos que representa el 10 al 15% de los tumores cerebrales en la edad pediátrica, pero también podemos encontrarlo en adultos jóvenes, incluso en gente añosa. Histológicamente, el glioma del tallo sabemos que es de tipo fibrilar, quimiociocítico o protoplasmático. Al que más nos enfrentamos comúnmente es el fibrilar. Los hallazgos en imagen generalmente de esta lesión siempre los vemos hipointensos en T1, hiperintensos en T2, generalmente ensanchan, pero verdaderamente carecen de edema. Sí tienen efecto de tumor por crecimiento, por ese ensanchamiento, pero no tienen edema vasogénico, no sangran, no necrosan, no modifican con el medio de contraste y pocas veces puede tener una leve modificación con el medio de contraste. Cuando empiezan a tener un verdadero reforzamiento, cuando empiezan a tener edema, entonces ya tienen una transformación maligna, generalmente estas lesiones. Aquí les muestro un caso de un paciente de 21 años donde precisamente está afectando las tres regiones del tallo, al mesencéfalo, al puente, al bulbo. Tiene ese comportamiento hipointenso en T1, hiperintenso en T2, carece de edema, carece de necrosis, no vemos sangrado, ¿verdad? Si vemos el efecto de tumor por desplazamiento de estructuras adyacentes y precisamente en los tres planos convencionales con el medio de contraste nos damos cuenta que no modifica con el medio de contraste endovenoso. Aquí mostramos un segundo caso, el anterior afectaba las tres regiones del tallo, este caso de femenina de 27 años, generalmente está afectando principalmente al bulbo, su comportamiento similar al anterior, hipointenso en T1, hiperintenso en secuencias T2, FLAIR, y que tampoco está modificando con el medio contraste, si está desplazando estructuras adyacentes por ocupación, por su ensanchamiento, pero no está produciendo edema vasogénico ni modificación, repito, con el medio de contraste endovenoso. Tenemos también al tumor de alto grado de malignidad, que es el GBM. Sabemos que este es un tumor grado 4 de la ONS, sabemos que es muy agresivo. La mayoría de las veces lo vemos parenquimatoso, lo vemos frontal, temporal, raras veces parietales, menos comúnmente en región occipital. Sabemos que es una lesión que la mayoría de las veces lo vemos por arriba de los 55 años, predomina en el sexo masculino, no quiere decir que no haya en el sexo femenino, y generalmente en hallazgos en imagen suele ser heterogéneos, en secuencias T1, T2 y FLAIR, son de márgenes irregulares, en ocasiones vemos la necrosis central, vemos mucho edema vasogénico o moderado edema vasogénico, sabemos que estas lesiones en algún momento pueden tener un sangrado, hacen efecto de tumor por el edema vasogénico que en ocasiones presentan de leve a moderado o evidentemente de forma marcada y generalmente llegan a mostrar reforzamiento
heterogéneo e irregular. Y son similares a las parenquimatosas que solemos verlas, pero en este caso la estamos representando a nivel del tallo cerebral. Puede haber este tipo de lesiones en tallo cerebral, sí, podemos encontrarlas con las mismas características que las vemos a nivel parenquimatosas, donde se muestran hipointensas en T1, hiperintensas en T2 por la necrosis o la degeneración quística de estas lesiones, y que también producen el reforzamiento periférico y el efecto de tumor precisamente por el edema que ocasionan estas lesiones de alto grado de malignidad. Aquí mostramos un segundo caso similar al anterior, donde se muestran hipointensas en T1, hiperintensas en T2, con edema, con efecto de tumor, y que con el medio de contraste pues están modificando de manera periférica, con márgenes irregulares o a veces marcadamente heterogéneos. En tallo cerebral podemos encontrar metástasis, sí podemos encontrar metástasis, ¿verdad? Y sabemos que la mayoría de ellas son infratentoriales, la mayoría de ellas ocurren en edades avanzadas, arriba de los 55 años, no quiere decir que no haya por abajo de esta edad, pero la mayoría de las veces se ven en edades avanzadas, afectan principalmente al cerebelo. Sabemos que estas metástasis son tumores de origen primario, generalmente en orden de frecuencia puede aparecer en el pulmón, riñón y en mama. En resonancia magnética, las metástasis suelen verse en las secuencias T1, hipo o isointensas. En secuencia T2 solemos verlas hiperintensas la mayoría de las veces. Sabemos que tienen edema. El edema generalmente es variable en las metástasis. Puede ir de nulo a severo. No necesariamente tienen todas las metástasis edema, y su real se puede ser nodular o anular generalmente, y sabemos que también podemos verlas de manera heterogénea porque sabemos que las metástasis también calcifican, sangran, hacen degeneración quística, o incluso también las metástasis pueden ser netamente quísticas y pueden hacer incluso nivel líquido por sangrado. Aquí mostramos una lesión de un melanoma a nivel del mesencéfalo que se está reforzando con el medio de contraste. Aquí vemos una lesión a nivel del puente, donde precisamente está reforzando con una área quística central de esta lesión, que su origen fue de CA de mama. Aquí mostramos otra lesión también de otra paciente con CA de mama, lesión única a nivel pontino en su margen posterior, tiene ese comportamiento hipointenso en T1, hiperintenso en las secuencias T2 y con un verdadero realce con el medio de contraste de manera nodular o anular discretamente. Aquí mostramos otra paciente con CA de mama, el antecedente. Aquí vemos múltiples lesiones que son características. Generalmente la mayoría de las metástasis se encuentran en el cerebelo, son infratentoriales, pero encontramos una precisamente a nivel del tallo, a la altura del puente, que tiene ese comportamiento hipointenso en T1. Generalmente tiene una hiperintensidad o isointensidad en el T2, y que de una u otra forma está modificando con el medio de contraste de manera nodular. Vamos a pasar a las lesiones desmielinizantes que afectan al tallo, y a la que más nos enfrentamos es a la esclerosis múltiple. Sabemos que es una enfermedad desmielinizante frecuente en el sistema nervioso central. Sabemos que es multifactorial, generalmente ocurre entre jóvenes de 20 a 40 años, tiene una predominancia en el sexo femenino, y sabemos que esta enfermedad evoluciona a una discapacidad. Generalmente afecta a la sustancia blanca profunda subcortical, pero también puede afectar al cuerpo calloso, a la región calloso marginal y extracortical, incluso a la médula, y también afecta al tallo cerebral, pero cuando afecta al tallo cerebral generalmente son lesiones periféricas. Sabemos que en imagen las lesiones nodulares o ovaladas son hiperintensas en secuencia T2, en FLAIR, generalmente no tienen edema, son perpendiculares a los ventrículos laterales, y cuando administramos medio de contraste pueden tener un reforzamiento nodular o en anillo, o en ocasiones en anillo incompleto con el medio de contraste endovenoso. Aquí mostramos un paciente con esclerosis múltiple, tenemos las imágenes de dedos de Dawson y lesiones perpendiculares a los ventrículos laterales, pero aquí el interés es ver que estas lesiones se muestran también en tallo cerebral, tienen el mismo comportamiento, hipo en T1, hiperintensas generalmente en T2, y que también pueden tener ese realce nodular o anular, y cuando se encuentran estas lesiones en tallo cerebral, generalmente la mayoría, repito, son de localización periférica.
Aquí mostramos otro paciente con las mismas características, donde vemos la lesión precisamente periférica a nivel de la región pontina y que también está mostrando reforzamiento anular. Y aquí vemos una lesión también desmielinizante a nivel de la médula cervical alta, que también tiene un reforzamiento nodular, que es característico de estas lesiones. La neuromielitis óptica también puede afectar al tallo cerebral. Anteriormente esta enfermedad se conocía como enfermedad de DeVille. Sabemos que es una enfermedad desmielinizante caracterizada por neuritis óptica y afectación inflamatoria a la médula a través de una mielitis. Sabemos que la mayoría de estos son segmentos largos, puede afectar a 2 o 3 segmentos de cuerpos vertebrales de la médula, ya sea cervical o dorsal. Generalmente se acompañan con lesiones en áreas específicas, hiperintensas a nivel del hipotálamo, también se pueden encontrar núcleo periventricular, tallo cerebral, predominantemente en el puente y en pedúnculos cerebelosos. Sabemos que el diagnóstico de esta enfermedad es una seropositividad para la aquaporina 4. Los hallazgos en imagen generalmente son focos hiperintensos que modifican con el medio de contraste en ocasiones. Aquí presentamos una paciente joven que tiene una neuritis óptica bilateral. Vemos los nervios ópticos aumentados en su diámetro, se ven hiperintensos. En el T1 supresión grasa, bueno, no solamente identificamos la hiperintensidad, mientras que la secuencia T2 podemos ver esa hiperintensidad fehacientemente anormal y que con el medio de contraste, comparando el T1 supresión grasa con el contrastado, vemos cómo confirmamos el aumento anormal en el diámetro de los nervios ópticos y el reforzamiento totalmente anormal que presenta esta patología. Aquí vemos también afectación a la médula de una mielitis del mismo paciente con un segmento afectado largo, y sabemos que esta enfermedad también puede afectar la superficie periependimaria del cuarto ventrículo y el área postrema, que también podemos verla en este caso de este paciente. Vemos otra neuromielitis óptica en otra paciente joven, ya con secuelas crónicas, pero que verdaderamente se reactivó. Vemos una hiperintensidad que con el medio de contraste, y no mostramos el T1, pero mostraba reforzamiento con el medio de contraste. También tuvo una reactivación a nivel del nervio óptico izquierdo, ya tenía aquaporina 4 positiva. Se reactiva nuevamente la enfermedad 2 o 3 años posteriores, y también vemos esa superficie peripendimaria hiperintensa anormal del cuarto ventrículo y la afectación hacia el área postrema en esta paciente. También tenemos lesiones infecciosas que afectan al tallo cerebral, y precisamente tenemos la encefalomielitis diseminada aguda, que es el ADEN, es una enfermedad desmielinizante inmunomediada monofásica que a menudo se presenta en niños y adolescentes. Sabemos que es una etiología autoinmune que está asociada con una vacunación o infección viral previa. Suelen ser múltiples lesiones en sustancia blanca profunda, ya sea en la región parietal, frontal. También podemos encontrarla en región periventriculares, justacorticales, incluso en cuerpo calloso y sustancia gris cortical. Pueden afectar a los ganglios de la base, al tallo cerebral y a la médula. Pueden ser imágenes nodulares o pueden ser imágenes confluentes. Siempre las solemos ver hiperintensas en secuencia T2 y FLAIR, y que pueden incluso llegar a ser de gran tamaño porque llegan a formar grandes conglomerados, y sabemos que estas lesiones pueden reforzar con el medio de contraste endovenoso de leve a moderado o evidentemente marcada. Aquí vemos dos pacientes precisamente con una encefalomielitis diseminada aguda a nivel del tallo cerebral, pero también tenemos lesiones parenquimatosas supratentoriales, algunas ya confluentes, pueden ser de manera nodular, pero vemos principalmente la afectación a nivel de tallo cerebral, que suelen verse hiperintensas en secuencia T2, Freddy, que pueden modificar con el medio de contraste de manera anular o nodular o anular generalmente. Otra patología que vemos a nivel de tallo cerebral no es común, pero podemos en ocasiones verla, es la tuberculosis. Sabemos que la tuberculosis es producida por el Mycobacterium tuberculosis. Es una bacteria que afecta al sistema nervioso central en un 10, un 15%, dice la literatura.
y que llega a través del sistema nervioso, a través de vía hematógena. Los hallazgos en imagen, la afectación hacia el cerebro generalmente es a través de la afectación hacia la meninge o a través de lesiones nodulares que se le conoce como tuberculomas. Cuando afecta de manera meningia, bueno, pues podemos ver un reforzamiento lineal de grosor delgado, de mayor espesor, incluso pueden ser multinodulares también afectando a la meninge, y a través de tuberculomas a nivel parenquimatoso lo hace a través de granulomas no calcificantes, granulomas calcificantes y algunos con degeneración quística que en algunas ocasiones tienen ciertas características en resonancia magnética para poderlos diferenciar. Y aquí mostramos precisamente un paciente que tiene tuberculosis meningia, pero se agrega en este paciente una lesión a nivel de tallo cerebral, a nivel del puente en su margen posterior izquierdo, donde precisamente es un tuberculoma calcificante porque está reforzando en anillos. Sabemos que todos los tuberculomas calcificantes generalmente realzan en anillo, el no calcificante siempre realza de manera sólida, la mayoría de ellos los vemos, el no calcificante puede ser, y al igual que el calcificante, suelen verse hipointensos en T1, variables en las secuencias T2, nunca restringen la mayoría de ellos, pero sabemos que el no calcificante refuerza de manera nodular y el calcificante siempre nos va a reforzar de manera en anillo. Este paciente pues vemos que también tiene, repito, la meningitis por tuberculosis que está afectando cisternas de la base y las cisternas silvianas. También podemos encontrar abscesos en tallo, realmente son raros, sabemos que tienen una alta mortalidad, sabemos que los abscesos generalmente son supratentoriales, son parenquimatosos, la mayoría de ellos los vemos entre la unión sustancia gris, sustancia blanca, no quiere decir que no haya la sustancia blanca profunda, pero en tallo cerebral generalmente son raros, ¿verdad? Estos se pueden extender por vía hematógena, pueden ser por contigüidad o por extensión directa. Sabemos que su clínica puede tener cefalea, letargo, vómito y alteraciones en la marcha. Pueden ser múltiples, pueden ser únicos. Su comportamiento generalmente en resonancia magnética son hipointenso en T1, hiperintenso en T2. Realmente los abscesos siempre restringen a la difusión y siempre tienen un realce en anillo. Realmente no son comunes. Pero aquí mostramos un paciente con una endocarditis infecciosa de 19 años, donde precisamente mandó émbolos sépticos, y aquí vemos uno que queremos mostrarlo a nivel de bulbo, precisamente en donde esta lesión está restringiendo a la difusión y lo vemos hiperintenso en T2 y con un reforzamiento anular pequeño. Vemos otra lesión similar, característica a la que está en tallo cerebral a nivel del bulbo, aquí la estamos viendo a nivel cerebelosa, y se trata precisamente de abscesos producidos por una endocarditis infecciosa. Otra patología que podemos encontrar a nivel de tallo cerebral es precisamente Clippers. Esta fue descrita en el año 2010. Sabemos que Clippers es el significado de la inflamación linfocítica crónica con realce perivascular continuo que responde a los esteroides y que generalmente afecta al tallo cerebral, particularmente la protuberancia. Tiene una afectación a pares craneales, generalmente produce disartra, atraxia, diplopia y espasticidad en estos pacientes. Los hallazgos en imagen, generalmente vemos ese comportamiento hipointenso en T1, hiperintenso en T2 o en secuencia FLAIR, y el realce realmente es clásico, dice que es heterogéneo como en puntas, como puntos y comas con el medio de contraste, lo que se le conoce como salpicado. Y aquí mostramos precisamente un paciente con Clippers, es una patología no común, realmente rara, pero vemos que tiene la sintomatología clínica, las alteraciones neurológicas, parece pasar desapercibida en la secuencia T1, vemos unas hiperintensidades anormales en la secuencia T2 y en la secuencia FLAIR, las cuales precisamente están reforzando como si fuera de manera ensalpicado en puntos y comas, está restringiendo a la difusión, ¿ya? Y clínicamente se trató de Clippers, puesto que tuvo una resolución satisfactoria con los medicamentos antiinflamatorios, con los corticosteroides, perdón.
Aquí tenemos otro paciente que también vemos esa hiperintensidad anormal en la secuencia FLAIR con mayor afectación a nivel pontino. Con el medio contraste hace ese reforzamiento en puntos y comas. Y también se dio el diagnóstico tanto clínico como en imagen de Clippers y resolvió satisfactoriamente con medicamentos que son los esteroides específicos en esta patología. Tenemos otra enfermedad que afecta al tallo cerebral, te puede afectar también al parénquima cerebral y es la enfermedad de BSED, es una enfermedad multisistémica inflamatoria vascular crónica idiopática que puede remitir y recidivar. Una de sus características es que generalmente se acompaña con úlceras bucales y genitales. También tenemos lesiones oftálmicas como la uveitis e idiociclitis y también se acompaña con artralgias múltiples. Sabemos que puede afectar cualquier parte del cuerpo humano, pero le gusta afectar al sistema nervioso central en un 20, un 25% y esto se le conoce como neuro-BC. Sabemos que puede afectar cualquier parte del cerebro, parenquimatoso, cerebeloso, pero también se puede afectar al tallo cerebral. En imagen son lesiones pequeñas, lineales, circulares e irregulares o de media luna, son hiperintensas tanto en secuencia FLAIR como en secuencias T2. Pueden simular neoplasias porque pueden hacer grandes conglomerados, tener un realce irregular, mal definido y también puede producir una atrofia como secuela por pérdida neuronal al proceso inflamatorio de estas enfermedades. Aquí mostramos dos pacientes precisamente que tienen una afectación a nivel de tallo cerebral con esa hiperintensidad anormal en la secuencia T2, en la secuencia FLAIR y que en ocasiones pueden o no modificar con el medio de contraste. Cuando llegan a modificar con el medio de contraste puede hacerlo simulando como una tumoración o con un proceso inflamatorio agudo. Aquí mostramos el segundo paciente con la secuencia FLAIR, se ve francamente hiperintenso y con el medio de contraste está reforzando de manera amorfa, simulándonos tumor o proceso inflamatorio inespecífico. Aquí mostramos otro paciente con neuro-BC, donde vemos precisamente una hiperintensidad amorfa a nivel de tallo cerebral, confundiéndonos con algo tumoral, algo inflamatorio infeccioso, se comporta hipointenso en el T1, hiperintenso en T2, está teniendo una ligera restricción a la difusión, ¿verdad? Y que mostró verdaderamente reforzamiento, no tenemos la imagen con reforzamiento, pero simuló parecer un tumor con esta patología, pero la clínica y el laboratorio fueron mandatorios para su diagnóstico. Tenemos también lesiones vasculares, ¿verdad? Entre ellas tenemos las malformaciones cavernomatosas pontinas. Los hemangiomas cavernosos están formados por una acumulación sinusoidal de vasos sin tejido cerebral normal intercalado. Las mayoría se localizan en cualquier parte del cerebro, pero también podemos encontrarlos a nivel de la médula espinal y en tallo cerebral. Sabemos que estas lesiones representan el 2 al 17% de las malformaciones vasculares cerebrales, la mayoría de ellas son asintomáticas o en ocasiones nos puede producir cefalea y hay que tener cuidado porque en ocasiones se asocian con anomalías venosas del desarrollo. Los hallazgos en imagen generalmente de las malformaciones cavernomatosas pontinas se ven en secuencias T2 por la imagen en roseta de maíz con su halo de hemosiderina, en secuencias T1 pueden ser variables y el realce puede ser de nulo a moderado o marcadamente evidente, ¿verdad? Pero siempre el diagnóstico siempre las hacemos en las secuencias T2 precisamente por la imagen que se describe en la literatura de la imagen en roseta de maíz en secuencia T2 con el halo de hemosiderina y realmente el reforzamiento es muy variable. Y aquí vemos una lesión a nivel del puente, ¿verdad? En su margen posterior vemos una alteración estructural, pero realmente el diagnóstico siempre las hacemos en las secuencias T2, donde vemos precisamente esa imagen central hipointensa con su halo de hemosiderina y repetimos que puede ser, el reforzamiento puede ser variable, realmente el diagnóstico muchas veces las hacemos en la secuencia T2 o en la secuencia ecogradiente por el depósito de hemosiderina que tienen. Aquí tenemos otra con un comportamiento totalmente diferente. Vemos el área de hemorragia. Estamos viendo que precisamente se ve hiperintensa en T2, ¿verdad? Y aquí tenemos una secuencia SWI
que también la podemos ver evidente en esta patología, ¿no? Mostramos un segundo caso, ¿verdad? Que tiene un comportamiento quístico, pero realmente se ve el halo de hemosiderina, donde lo hacemos más evidente en el ecogradiente y que está modificando con el medio de contraste estas lesiones. Entonces, puede modificar de nulo a marcadamente con el medio de contraste, pero siempre la secuencia T2 son importantes para este diagnóstico. También tenemos la telangiectasia pontina, son capilares, tienen predilección generalmente en la protuberancia, podemos encontrar en cualquier parte del cerebro, pero la mayoría de ellas los vemos a nivel del puente, generalmente. En ocasiones son difíciles de diagnosticar porque generalmente son lesiones que no sangran, solamente las hacemos evidentes con el medio de contraste en las secuencias convencionales, en el T1 principalmente, a nivel del tallo cerebral. Solamente son visibles en imagen cuando modifican con el medio de contraste. Aquí tenemos una secuencia T1 donde vemos a nivel de puente, no vemos una lesión, en ocasiones podemos verla. Vemos en la secuencia T2 una imagen hiperintensa, también se pueden ver hipointensas y que generalmente con el medio de contraste se ven con ese reforzamiento puntiforme, pueden ser de mayor diámetro. Generalmente no restringe porque en un diagnóstico de diferencial tendríamos que hacer un infarto lacunar al estar modificando en una fase subaguda tardía, pero realmente la mayoría de ellas no producen sintomatología, pueden en ocasiones producir cefalea, no siempre, la mayoría de ellas son generalmente incidentalomas, ¿no? Aquí tenemos otra lesión de la telangiectasia capilar en otro paciente donde verdaderamente puede pasar desapercibida en las imágenes convencionales. En la secuencia T2 puede verse hipointensa, puede verse hiperintensa, pero siempre refuerzan de manera puntiforme o de manera de mayor diámetro, ¿verdad? Generalmente, y realmente son pacientes que no tienen sintomatología, muchos de ellos son incidentalomas y pueden tener diferente diámetro o tamaño generalmente. También tenemos la enfermedad de vasos pequeños, pontinos, ¿verdad? Cambios degenerativos que generalmente ocurren en el envejecimiento de esta alteración normal que ocurre conforme va avanzando la edad, pero también podemos ver lo que es estas enfermedades de vasos pequeños a nivel del puente se pueden agravar o se pueden hacer más evidentes en la patología como la hipertensión, la diabetes, la aterosclerosis, incluso con fibrilaciones auriculares. Está asociada en ocasiones con riesgos vasculares como la demencia, el deterioro motor y el parkinsonismo. Afecta al tallo cerebral, principalmente al puente, y puede ser simétrico y generalmente central. Los hallazgos en imagen son áreas de hiperintensidad en secuencia T2 mal definidas. Generalmente pueden ocurrir de manera aislada o de manera conjunta hacia parénquima cerebral y también verse a nivel del tallo cerebral. Aquí vemos un paciente de 74 años con enfermedad cerebrovascular, donde vemos esas hiperintensidades, ¿verdad? Y que también podemos verlas supratentoriales ocurriendo a nivel de tallo, a nivel de núcleos de la base, perdón. Pero esto es la imagen característica de la enfermedad de los vasos pequeños, cambios gliósicos, isquémicos, que podemos verlos tanto en sustancia blanca profunda como en tallo cerebral, y no confundirlo con otra patología. La mayoría de ellos siempre los vemos en gente añosa o en gente de edad avanzada, ¿no? ¿Ocurre isquemia pontina a nivel cerebral? Sí, tenemos eventos isquémicos pontinos. Las principales causas son accidentes cerebrovasculares isquémicos. La mayoría de ellos pueden ser embólicos o pueden ser precisamente a través de ramas perforantes de la arteria basilar. Sabemos que puede ser producido por una estenosis, una oclusión arterial o una placa aterosclerótica ulcerada, o que pueden ser embólicos que vengan del corazón generalmente. En tallo cerebral, sabemos que la afectación cuando vemos estos eventos isquémicos es circulación posterior, y repetimos que es precisamente de las ramas perforantes de la arteria basilar, y las causas de estas isquemias a nivel del puente pueden ser de origen diabético, hipertenso, fibrilar auricular, y la mayoría de ellos son de línea media o paramediales, y su característica generalmente en imagen pues va a depender mucho en la fase en que se encuentre, pero siempre el diagnóstico lo vamos a hacer a través de la restricción a la difusión,
Y aquí vemos un paciente precisamente con un evento isquémico a nivel de tallo cerebral, donde la difusión es la que nos permite dar el diagnóstico al ver restricción en la difusión. En resonancia magnética en las imágenes convencionales, bueno, pues siempre las vemos con esa hipointensidad en las secuencias T1, hiperintensas en T2, pero mucho depende en la fase en que se encuentre generalmente, pero siempre los eventos isquémicos a nivel del tallo cerebral, repito, siempre como en cualquier otra parte del cerebro, siempre es la difusión. Precisamente aquí mostramos otro caso donde precisamente la difusión nos permite hacer el diagnóstico, bueno, la clínica también nos permite hacer el diagnóstico, también la tomografía tiene utilidad en esta patología en ocasiones cuando los vemos en una fase aguda o subaguda generalmente, y vemos en las imágenes convencionales la hipointensidad en el T1, la hiperintensidad, pero nuevamente la difusión siempre nos hace el diagnóstico independientemente de que también la clínica es mandatoria. Aquí les mostramos un caso de un infarto de Wallenberg. Realmente el diagnóstico generalmente de esta patología es clínica. Siempre vemos esos infartos dorsolaterales a nivel del bulbo. Vemos aquí en una fase subaguda porque se ve hipointenso en el T2. Vemos la restricción a la difusión generalmente de esta lesión y que también está modificando. Repito, realmente este diagnóstico generalmente es clínico, no imagenológico. Realmente ya no lo mandan nada más para confirmar si se trata de un Wallenberg, las alteraciones que presentó este paciente, que es característico clínicamente el diagnóstico. También tenemos hemorragias hipertensivas, sabemos que es la tercera área o la tercera región de hemorragia de origen hipertensivo. Sabemos que la hipertensión arterial tiene cinco regiones que le gustan mucho, los núcleos de la base, tálamo, el tercero es en frecuencia es el tallo cerebral, cuarto el cerebelo, y el más raro, el menos común es unión sustancia gris, sustancia blanca. Bueno, pues aquí mostramos precisamente la tomografía de una hemorragia a nivel pontina de origen hipertensivo, pero también hay que tener cuidado porque también puede ser de origen de alguna ruptura malformativa vascular adyacente o en esa localización. Tenemos también patología neurodegenerativa a nivel del tallo cerebral y entre ellos tenemos la atrofia de múltiples sistemas. Sabemos que es un trastorno neurodegenerativo de tipo parkinsoniano. Generalmente nos presentamos más a la atrofia olivopontocerebelosa, ahora se le conoce como atrofia de múltiples sistemas de tipo cerebeloso, realmente es la menos común, a la que más encontramos es la tipo parkinsoniana plus. Se caracteriza por una combinación de síntomas combinados con parkinsonismo, signos cerebelosos, piramidales y una disfunción autonómica. Histológicamente sabemos que es una gliosis inducida por citoplasmas gliales en varias regiones del sistema nervioso, por eso se produce la marcada atrofia tanto cerebrosa como de ambos hemisferios cerebrales. Los hallazgos en imágenes, una verdadera atrofia del tallo cerebral, pero también parenquimatosa cerebral, y su característica es el famoso signo del pan de Cuaresma o la cruz a nivel del puente. En ocasiones la imagen es muy característica de esta lesión y precisamente hacemos alusión de la atrofia de múltiples sistemas de tipo cerebeloso a nivel del puente, donde precisamente logramos ver esa imagen de cruz o imagen en pan de Cuaresma, pero también identificamos la marcada atrofia cerebelosa, tanto infra como supratentorial y también a nivel del tallo en esta patología. Aquí mostramos otros dos casos de atrofia de múltiples sistemas donde precisamente vemos el signo del pan de Cuaresma o el signo de la cruz, donde precisamente es una atrofia, esta atrofia cerebrosa es rara, generalmente nos enfrentamos más a las parkinsonianas, pero siempre la característica del signo del pan de Cuaresma puede ser una ayuda en ocasiones, no es patognomónico, pero si lo vemos hay que sospechar, claro, con la clínica generalmente, pero también vemos atrofia tanto cerebelosa como del tallo y supratentorial en esta patología comúnmente. La mielinolisis pontina generalmente es una lesión desmielinizante que afecta la porción central de la base del puente. Sabemos que es un trastorno grave, muchas veces tenemos el antecedente de una corrección de hiponatremia a una hipernatremia de manera rápida, donde sucede esas alteraciones neurológicas, pero sabemos que puede ocurrir también en pacientes alcohólicos, en pacientes con
que estén deshidratados, en pacientes cirróticos, en enfermedades tumorales, en la porfiria o incluso en infartos. Sabemos que clínicamente esos pacientes presentan un letargo, una hipotensión, una paraparesia, una espasticidad, una tetraparesia, ataxia variable y también cambios psiquiátricos, incluso también la parálisis vulvar, pseudovulvar. Los hallazgos en imagen generalmente es un área focal en forma de tridente. En ocasiones puede tener esta forma o puede tener una forma ovalada, una forma redondeada, central al tallo cerebral. Siempre las vemos hipointensas en T1, hiperintensas en secuencia T2 a nivel del puente. Tenemos el famoso signo del trinche. Primero, los antecedentes clínicos son importantes. Podemos ver aquí esa hiperintensidad normal a nivel del puente y podemos ver que en ocasiones podemos ver ese famoso signo del trinche porque precisamente en la mielinolisis pontina siempre respeta los tractos córtico-espinales y por eso da esa imagen. En ocasiones quisiéramos verla siempre así, pero en ocasiones no se ve. Puede tener diferente forma, pero es más característica precisamente la afectación en forma de trinche porque, repito, finalmente respeta los tractos córtico-espinales y siempre la clínica, los antecedentes siempre son importantes y muchas veces el conocimiento de una corrección rápida de una hiponatremia que se haya extendido a una hipernatremia produce esa patología. También tenemos la parálisis supranuclear progresiva. Sabemos que esta patología es un síndrome parkinsoniano atípico. Existe atrofia pronunciada del mesencéfalo que implica la típica parálisis de la mirada hacia arriba o la mirada conjugada hacia arriba. Generalmente estos pacientes presentan rigidez axial sin temblor y signos pseudovulvares. Normalmente el borde superior del encéfalo generalmente es cóncavo y cuando vemos precisamente el mesencéfalo en un plano sagital, generalmente lo vemos decaído, lo vemos atrofiado y es lo que le da el signo del colibrí o el signo del pingüino rey. Sabemos que es una atrofia mesencefálica que da como resultado un borde superior cóncavo, cuando verdaderamente siempre lo vemos convexo y da esa característica precisamente del signo del colibrí o del pingüino rey. En plano axial, generalmente, ¿qué vamos a observar en la parálisis supranuclear progresiva? Primero vamos a ver una atrofia marcada del mesencéfalo, una marcada amplitud precisamente de la cisterna interpeduncular y generalmente el diámetro anteroposterior del mesencéfalo generalmente está por debajo de los 17 milímetros de diámetro. En un plano sagital precisamente vemos el signo del colibrí, donde verdaderamente el mesencéfalo siempre lo vemos convexo, aquí lo vamos a ver cóncavo, se atrofia precisamente también los colículos superiores y también nos condiciona amplitud del tercer ventrículo. En esta imagen es lo que nos da la característica precisamente del signo del colibrí en esta patología. Nuevamente otro caso similar donde precisamente vemos la atrofia del tallo cerebral, vemos disminución de la lámina cuadrigémina a nivel de los colículos superiores, la amplitud precisamente del tercer ventrículo, la verdadera atrofia en el plano axial del mesencéfalo, la amplitud de la cisterna interpeduncular y si medimos el diámetro en anteroposterior del mesencéfalo, pues debe estar por debajo de 17 milímetros de diámetro. También tenemos lesiones traumáticas a nivel de tallo cerebral, tenemos dos conocidas, son raras, son mortales, son la lesión axonal difusa y la hemorragia de Duré. La lesión axonal difusa sabemos que se origina por mecanismos bruscos de aceleración y desaceleración que produce una tracción axonal y una disrupción de los mismos y puede dejar daños severos en estos pacientes y la hemorragia de Duré, que son hematomas ovoideos ubicados parasagitalmente a nivel del tronco cerebral. Y precisamente aquí vemos una lesión axonal difusa donde podemos ver una hemorragia o pueden verse microhemorragias que en ocasiones las vemos mucho mejor en las secuencias ecogradiente o SWI. Y por último, la hemorragia de Duret, que es hemorragias generalmente en línea media. Ambas patologías son severamente mortales o pueden dejar incluso secuelas severas. Pocos pacientes se recuperan en ambas patologías. Como conclusión, podemos decir que se destacaron los hallazgos imagenológicos útiles en el diagnóstico de cada una de las patologías
a nivel del tronco cerebral. No son las únicas, existen varias, pero tratamos de representar las más representativas en las alteraciones desmielinizantes, traumáticas, infecciosas, tumorales, precisamente observadas por resonancia magnética. Aquí mostramos la bibliografía precisamente donde obtuvimos la información y por último darles las gracias por su asistencia.